Por naturaleza, las personas son criaturas sociales, y nuestro cerebro anhela la compañía y la relación. Esto no representa un fallo de nuestra psicología, es una característica adaptativa. Durante cientos de miles de años, los individuos vivieron en la naturaleza enfrentando todo tipo de peligros, bestias feroces que los acechaban, tribus enemigas que podían esclavizarlos y un clima impredecible y letal. Estar solos en esas circunstancias era casi una sentencia de muerte. Con el tiempo, y gracias a la evolución, aprendimos que formar parte de una tribu y socializar era fundamental para la supervivencia. Vivir un día más resultaba mucho más sencillo cuando otras personas colaboraban. Para evitar los riesgos de la soledad, nuestro cerebro desarrolló una sensibilidad social. Sentimos malestar al estar aislados para motivarnos a buscar compañía. Sin embargo, en la sociedad actual, las circunstancias han cambiado, y podemos sobrevivir físicamente solos, aunque el sentimiento de soledad persista como una experiencia psicológica significativa. Actualmente ya no vivimos en un entorno tan hostil como en épocas pasadas. La vida, aunque todavía plantea desafíos, ha logrado un nivel de seguridad básica que asegura la supervivencia individual. Es cierto que algunas personas enfrentan mayores dificultades que otras, pero, en términos generales, los riesgos de la existencia diaria han disminuido de manera considerable. Por desgracia, un par de cientos de años es un tiempo demasiado corto para que nuestro cerebro se adapte a esta nueva forma de vivir. Todavía operamos con patrones de pensamiento que evolucionaron durante millones de años. En otras palabras, aunque la soledad ya no sea un riesgo para nuestra supervivencia, seguimos sufriendo por ella. Nos agrade esta idea o no, así está diseñada nuestra psicología, pero esto no determina necesariamente nuestro comportamiento. Por ello, es fundamental distinguir entre estar solo y sentirse solo, y es que la soledad no equivale a la sensación de aislamiento. La soledad es un estado positivo que ocurre cuando nuestra propia compañía nos basta y nuestra mente está completamente concentrada en una actividad o pensamiento. En la soledad, las distracciones son escasas porque no existe nadie captando nuestra atención y la mente está libre de la influencia constante de la sociedad y la cultura. En este espacio mental, nos volvemos extremadamente productivos, nuestra creatividad se dispara y la calidad de nuestra vida mejora. Por el contrario, sentirse solo es experimentar un vacío emocional. Se percibe la ausencia de compañía o conexión, lo que genera incomodidad, tristeza o ansiedad, incluso si se está rodeado de otras personas. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de todos los tiempos, tenía una profunda valoración por la introspección y la soledad. Poseía una casa en Kuznach, cerca de Zúrich, donde pasaba tiempo reflexionando, escribiendo y contemplando preguntas profundas sobre psicología y filosofía, intercalando estos periodos con su vida profesional y social. Mozart, compositor prolífico e influyente del siglo XVIII, reconocía que su creatividad florecía en momentos de tranquilidad, y afirmaba: «Cuando estoy completamente conmigo mismo, totalmente solo y de buen humor, por ejemplo, viajando en carruaje o caminando después de una buena comida, o durante la noche cuando no puedo dormir, es en esas ocasiones cuando mis ideas fluyen mejor y de forma más abundante». Franz Kafka, escritor conocido por su introspección, afirmó: «No necesitas salir de tu habitación, siéntate en tu mesa y escucha. Ni siquiera necesitas escuchar, simplemente espera, aprende a estar tranquilo, quieto y solitario, y el mundo se ofrecerá a ti libremente para ser desvelado. Se arrodillará en éxtasis a tus pies». El filósofo indio Krishnamurti dice: «La soledad da a la mente estabilidad, una constancia que no puede medirse en términos de tiempo. Tal claridad mental es carácter. No existen criterios ambientales fijos para que ocurra la soledad. Puede suceder en cualquier lugar, incluso en entornos sociales, reuniones familiares y en presencia de la pareja. Podemos sentirnos solos en grandes grupos de personas, pero la experiencia de la soledad puede estar completamente ausente cuando estamos en aislamiento. Cuando somos adultos, podemos observar todo tipo de variaciones en cuanto a cómo las personas experimentan la soledad. Algunos parecen incapaces de funcionar sin interacción social diaria, mientras que otros pueden pasar semanas sin ver a otro ser humano y estar perfectamente bien. Sin embargo, existe más en la soledad que una necesidad natural de conexión o su ausencia. El aspecto intelectual de la soledad suele pasarse por alto,
lo que significa que apenas nos damos cuenta de que, en gran parte, la soledad surge de cómo pensamos. Todos necesitamos interacción social hasta cierto punto, la cual en la era actual, es cada vez más proporcionada por la tecnología. La vida de ermitaño moderno, a menudo va de la mano con las redes sociales en línea. Por lo tanto, no todos los que están aislados carecen de interacción social. Por desgracia, este portal al mundo, también conocido como Internet, no garantiza que nuestra experiencia de soledad se reduzca. Esto podría deberse a la calidad de la interacción social, y quizá a la falta de contacto físico. Pero lo curioso es que tener un gran grupo de amigos, que se reúnen en persona cada semana, o tener una casa llena, es decir, pareja, 2 o 3 hijos y una mascota, tampoco garantiza que nuestra experiencia de soledad se reduzca. Al observar el comportamiento humano, queda claro que la soledad puede ser provocada por circunstancias externas, pero no depende exclusivamente de ellas. Un ejemplo principal es Buda, quien veía la soledad como una forma de insatisfacción con el momento presente. Para él, la soledad surge de la idea de que algo falta. El aspecto intelectual de la soledad, sin embargo, es que estamos cargados de ideas sobre cómo debería ser la vida. En nuestra realidad, puede que no tengamos esas grandes amistades o que estemos en matrimonios infelices e insatisfactorios, y, a diferencia de los demás, nos sentimos completamente solos por ello. De esta manera, nos sentimos solos porque no nos ajustamos a un cierto ideal, a pesar de que nuestras verdaderas necesidades sociales podrían ser completamente no convencionales. Pero desde un punto de vista budista, el dolor de la soledad proviene del apego. Podemos aferrarnos a experiencias pasadas o a nuestras esperanzas de futuro, y a nuestras creencias sobre cómo debería ser el presente. Uno podría pensar, no debería estar sentado solo en casa un sábado por la noche, pero, por supuesto, esta afirmación solo es verdadera si creemos que es verdadera. Por lo tanto, cuando creemos que es verdadera, posteriormente creamos una situación de carencia, y es la experiencia de esa carencia la que provoca nuestra insatisfacción con el momento presente. Las enseñanzas budistas expresan lo siguiente: el que no se aferra a nada del pasado, presente y futuro, que no tiene apego, a ese lo llamo hombre santo. La felicidad se define por la actitud que adoptamos frente al presente. A través de la aceptación de lo que es, podemos dejar de sentirnos solos e incluso empezar a disfrutar de nuestra propia compañía. Sabiendo que nuestros pensamientos y emociones son cambiantes, y que el presente eterno no lo es, podríamos abrir camino a una actitud diferente hacia la soledad. Como afirmó Buda, sentir placer es impermanente, condicionado, dependiente, sujeto a decadencia, a desaparecer, a desvanecerse, a cesar. Y lo mismo ocurre con los sentimientos dolorosos y neutrales. Así que cualquiera que al experimentar un sentimiento placentero, piense que eso es su yo real, debe, al cesar ese sentimiento placentero, pensar, mi yo ha desaparecido. Los estoicos hacen una distinción entre estar solo y desamparo, también llamado eremia. El desamparo puede compararse con lo que llamamos soledad, aunque es ligeramente distinto, ya que el desamparo es un estado de estar perdido o abandonado. Epicteto argumentaba que estar solo no es suficiente para sentirse desamparado y que pasar tiempo a solas forma parte de la vida, por lo que no deberíamos cerrar la puerta a esta experiencia. Tal como afirmó, y cito, de todos modos, uno debe prepararse también para esto, para poder ser autosuficiente, para poder comunicarse consigo mismo, así como los dioses se comunican consigo mismos, están en paz consigo mismos, contemplan el carácter de su gobernanza y se ocupan de ideas apropiadas para sí, así también nosotros debemos poder conversar con nosotros mismos, no depender de otros y saber cómo ocupar nuestro tiempo. No controlamos nuestras circunstancias, lo que significa que no podemos depender del entretenimiento que otros nos proporcionan. Los factores externos son volubles, de la misma manera que las conexiones sociales. Un día podemos estar rodeados de amigos que nos brindan la alegría de la compañía, y al siguiente, podemos encontrarnos solos. Cuando no sabemos disfrutar de nuestra propia compañía, seguramente nos enfrentaremos a sentimientos de soledad. André Gide escribió: el miedo a encontrarse a uno mismo solo, eso es de lo que sufren, y por eso no se encuentran a sí mismos en absoluto. Sin embargo, como dijimos anteriormente, las personas son sociales por naturaleza,
y no están preparadas para soportar casos extremos de aislamiento. Si estamos solos por demasiado tiempo, nuestras facultades mentales pueden degradarse, conduciendo a estados de locura y profunda angustia. El uso del confinamiento solitario y el exilio son prácticas con raíces antiguas, lo que indica que la gente ha comprendido desde hace mucho cuán profundamente corre el miedo al aislamiento por nuestras venas. Pero en la época moderna, nuestros temores no se restringen a formas extremas de aislamiento, más bien, muchos de nosotros tememos estar solos por cualquier periodo prolongado. Muchos pensadores han sugerido que el miedo a la soledad es, en su raíz, un miedo a uno mismo. En nuestras rutinas diarias normales, ocupados con el trabajo y las tareas, y la mayoría de las veces en presencia de otros, nuestra persona social sale a la luz, y los pensamientos y emociones inquietantes son empujados fuera de nuestra conciencia. Pero cuando nos alejamos de los límites restrictivos de los demás, estos aspectos más oscuros de nosotros mismos tienden a salir a la superficie y hacerse presentes. Es lo que uno lleva a la soledad, lo que allí crece, escribió Nietzsche. Por lo tanto, existe un peligro al pasar una cantidad significativa de tiempo aislado de otros, ya que llegará un momento en que, descompuestos por la bestia interior, la soledad nos pesará y se convertirá en una gran maldición. Algunos pueden soportar esta crisis de la soledad y, mediante un esfuerzo heroico, domar e integrar la oscuridad interior. Pero la mayoría sería destruida por tal confrontación, razón por la cual Nietzsche pensaba que muchos deberían ser disuadidos de la soledad. La respuesta por defecto para quienes sienten que la soledad es una carga demasiado grande es aferrarse a los demás para asegurarse de nunca sentirse solos. Un hombre corre hacia su vecino porque busca encontrarse a sí mismo, y otro porque quiere perderse. El mal amor propio convierte la soledad en prisión. Aquellos que se pierden a sí mismos y a otros pueden salvarse de su soledad, pero siempre resultan ser versiones mutiladas de la persona que podrían haber llegado a ser. Para que podamos realizar nuestro potencial, necesitamos satisfacer lo que el psicólogo Abraham Maslow llamó nuestras metanecesidades, que incluyen el impulso por la verdad, la belleza y la bondad. Estas necesidades, como señaló Ernest Becker en su libro La negación de la muerte, no pueden ser completamente satisfechas por otras personas. Es imposible sacar sangre de una piedra, escribió. Intentar satisfacer la totalidad de nuestras metanecesidades, a través de una relación íntima, resultará en una idealización casi divina de la pareja y en una dependencia esclava de ella para nuestra autoestima e identidad. Si la pareja se convierte en Dios, puede igual de fácilmente convertirse en el diablo, señaló Becker. La razón no es difícil de encontrar. Si encuentras el amor ideal y tratas de hacerlo el único juez del bien y del mal en ti, te conviertes simplemente en el reflejo de otra persona, te pierdes en el otro, así como los niños obedientes se pierden en la familia. No es de extrañar que esta dependencia, ya sea del Dios o del esclavo en la relación, cargue con tanto resentimiento subyacente. Para asegurarnos de no caer como muchos hoy en relaciones basadas en la dependencia, debemos desarrollar lo que el psicoanalista del siglo XX Donald Winnicott llamó la capacidad de estar solos. Cuando el miedo a la soledad nos hace dependientes de otros, nos volvemos excesivamente complacientes por miedo al abandono, y se construye un falso yo. Nuestra personalidad se convierte en un mero reflejo de cómo creemos que los demás quieren que seamos. Es desarrollando la capacidad de estar solos que el falso yo puede descomponerse, permitiéndonos redescubrir nuestro verdadero ser, es decir, nuestros sentimientos y necesidades verdaderas. En la actualidad, muchas personas, sin saberlo, se adhieren a la llamada teoría de las relaciones objetales, que se basa en dos suposiciones clave, que la maduración de la personalidad solo puede lograrse a través de relaciones interpersonales, y que estas relaciones constituyen la principal, si no la única, fuente de significado en la vida. En su influyente obra Apego y Pérdida, John Bowlby, adherente de esta visión, escribió: los vínculos íntimos con otros seres humanos son el eje alrededor del cual gira la vida de una persona, no solo cuando es infante o niño en edad escolar, sino durante la adolescencia, la madurez y la vejez. Llevadas al extremo, estas suposiciones implican que la vida del individuo no tiene significado aparte de las relaciones interpersonales, pasando por alto el hecho bien establecido de que el significado puede encontrarse y el crecimiento psicológico estimularse cuando cultivamos en soledad una relación con algún tipo de obra creativa que absorba nuestra atención.
Como argumentó el psiquiatra del siglo XX Anthony Storr, en su libro Solitude, es en la lucha por dar forma y orden a una obra creativa externa que, a menudo sin saberlo, también imponemos forma y orden en nuestra mente. La maduración y la integración pueden tener lugar en el individuo aislado en mayor medida de lo que muchos pensaban. Los creadores introvertidos pueden definir su identidad y alcanzar la autorrealización mediante la autorreferencia, es decir, comprometiéndose con su obra en lugar de interactuar con otras personas. Es esta capacidad de lograr la autorrealización mediante una relación con nuestro trabajo, lo que llevó al autor ruso Fyodor Dostoyevsky a declarar que la soledad para la mente es tan esencial como la comida para el cuerpo. En la soledad, podemos forjar nuestro carácter alejados de las a menudo restrictivas demandas externas de otros y mantener nuestra independencia en las relaciones que cultivamos, velando por no perder nuestra identidad en ellas. Sin embargo, al aprender a florecer en la soledad, no debemos ignorar sus peligros, de los que Nietzsche habló y que llevaron a Goethe a escribir: no existe nada más peligroso que la soledad. Podemos aumentar nuestra capacidad de enfrentar estos peligros si consideramos la posibilidad de que los beneficios de la soledad estén integrados en sus peligros, en otras palabras, que solo buscando voluntariamente la soledad y confrontando la oscuridad interior podemos extraer los beneficios de estar solos, y quizás, eventualmente alcanzar la rara autoconfianza de quien ha ganado soberanía sobre sí mismo. Como escribió el poeta Rilke, no debes dejarte confundir en tu soledad por el hecho de que existe algo en ti que quiere salir de ella. Sabemos poco, pero debemos confiar en lo que es difícil, es una certeza que nunca nos abandonará. Es bueno estar solo, pues la soledad es difícil, y que algo sea difícil debe ser una razón más para hacerlo. Esto tiene muchos paralelismos con el arquetipo del héroe, del que habla Carl Jung. Por ejemplo, Moisés, en la tradición bíblica, pasa 40 días y 40 noches solo en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Este retiro solitario se presenta como un sacrificio necesario para alcanzar sabiduría y liderazgo, encajando perfectamente con la idea de la soledad del héroe. En el Bhagavad Gita, Arjuna atraviesa un momento de crisis y reflexión antes de la guerra en Kurukshetra. Aunque no está físicamente solo todo el tiempo, su dilema interior y su meditación representan un aislamiento psicológico que lo prepara para la acción heroica. En la epopeya de Gilgamesh, el rey emprende un viaje solitario tras la muerte de Enkidu, buscando la inmortalidad. La soledad es parte de su transformación y de su comprensión de la vida. Finalmente, en Los Miserables, Jim Valjean pasa largos periodos aislado, enfrentando su propia conciencia y construyendo su identidad moral. La soledad contribuye decisivamente a su desarrollo como personaje heroico. Si elegimos tomar este camino y usar un retiro en la soledad para reorientar nuestra vida alrededor del núcleo de una vocación, este proceso también puede ser un medio para una vida social más satisfactoria. Porque al encontrar una forma de trabajo intrínsecamente gratificante y luego dedicar el tiempo necesario para llegar a ser buenos en lo que hacemos, nos volveremos más seguros de nosotros mismos y menos necesitados de la validación de los demás. Dicho de otro modo, nos convertiremos en un hombre o una mujer con un funcionamiento más elevado, y en el mundo social, al menos en términos de salud mental, lo semejante atrae a lo semejante. Además, a medida que nos volvemos más autosuficientes y menos exigentes con otras personas, como ocurre con aquellos que encuentran significado a través de su trabajo, nuestras relaciones existentes también pueden mejorar como resultado directo. Anthony Storr explica que nuestra expectativa de que las relaciones íntimas satisfactorias deberían proporcionar idealmente felicidad, y que si no lo hacen algo debe estar mal en esas relaciones, parece exagerada. Puede ser nuestra idealización de las relaciones interpersonales en Occidente lo que hace que el matrimonio, supuestamente el vínculo más íntimo, sea tan inestable. Si no viéramos el matrimonio como la principal fuente de felicidad, menos matrimonios terminarían en lágrimas. Si nos atrevemos a emprender este viaje, no todos lo aprobarán. Algunas de las personas que considerábamos amigos incluso pueden tratarnos con desprecio, porque ver a un hombre superar las cadenas de su vacío solo hace que el hombre vacío sea más consciente de su naturaleza estéril. Por eso, como escribió Nietzsche en Así habló Zaratustra, y cito: injusticia y suciedad arrojan tras el solitario. Pero, amigo mío, si quieres ser una estrella, no debes brillar menos por ellos a causa de eso.
y cuida de los buenos y justos, les gusta crucificar a quienes inventan su propia virtud para sí mismos.